hay algo que tú no respondiste dentro del proceso que se te siguió en la asamblea. Seguí con atención tu presentación ante la Comisión de Fiscalización. Fue cuando la asambleísta Sofía Espín te lanzó 10 preguntas. 10 preguntas frontales diciéndote ¿por qué acusaste a Jorge Glass sin tener pruebas, sin lograr un proceso mediante el cual se compruebe que Jorge Glass es culpable, pero logras una sentencia y demás? A ver, verás, explícate caso, Jorge Glass. A ver, verás, Francisco. Yo parto de 3 esferas. Primera esfera. Respeto profundamente el derecho de defensa. De modo que, si el ingeniero Glass, la asambleísta Espín y algunas otras personas insisten en decir que no existe prueba, yo respeto el derecho de defensa. Esa es una afirmación que se hace en el ejercicio del derecho de defensa, es una afirmación política, no es una afirmación jurídica. Primera esfera. Segunda esfera. Las pruebas del caso de Jorge Glass. Verás, Francisco, nosotros presentamos todo un conjunto de pruebas ante el juez, en una audiencia que duró 14 días continuos. Es decir, no fue una audiencia que se hizo de la noche a la mañana, en la que uno con una hojita de papel podía llegar y decir condénenle a alguien. Fue una audiencia, Francisco, que duró 14 días continuos. Testigo el país. El país entero. Arrancábamos 8, 9 de la mañana, terminábamos 8, 9 de la noche, todos los días durante 14 días. Entonces, allí se presentaron pruebas respecto a materialidad de la asociación ilícita, es decir, de por qué y cómo estaban materialmente relacionados con la trama de corrupción, y se presentó además la prueba que sobre cada uno de ellos se había recopilado. Correcto. Entonces, en esa lógica, ¿qué fue lo que yo le dije a la Asamblea? ¿Y qué fue lo que yo le he dicho permanentemente a la opinión pública? El juicio del ingeniero Glass es un juicio que está en apelación, no es un juicio que ha concluido, es un juicio que todavía tiene instancias legales. Entonces, si yo, por responder un criterio o un punto de vista político, que es el de decir que no existen pruebas, empiezo a través de los medios de comunicación o en mis comparecencias en la Asamblea a hacer interpretaciones respecto de la evidencia o de la prueba y a ponerla sobre el tapete de la discusión a esa evidencia y a esa prueba, mira, yo puedo responder esas inquietudes, pero el daño que se hace no es a la inquietud que queda pendiente, sino al proceso. Ahora, Francisco, la relación que existe entre el señor Ricardo Rivera y el señor ingeniero Jorge Glass, la relación que existe entre el señor ingeniero Ricardo Rivera y la empresa Odebrecht, los pedidos de dinero que hace Ricardo Rivera a nombre de Jorge Glass, las evidencias recabadas en los documentos de la cooperación con Brasil, los elementos recabados desde el servicio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la propia declaración del señor Ricardo Rivera en la que dice que cuando él está pidiendo plata para la campaña de vidrio, estaba pidiendo no plata para una campaña política, sino plata para una campaña de imagen del vicepresidente de la República, en la que él ratifica que vidrio era Jorge Glass. Todo eso, Francisco, más 14 millones de dólares, es lo que se le presentó a los jueces. Si después de eso dicen que no hay prueba, que no hay evidencia, bueno, yo insisto en decir que no lo voy a contaminar, ese proceso no lo voy a contaminar. Francisco. Respeto mucho, como el que más, y entendiendo el papel del fiscal, que el proceso todavía estando en trámite no puede contar con una intervención tan abierta, de acuerdo. Pero frente a la opinión pública, ahí tienes un problema, y es haber generado un acuerdo con Odebrecht. No, espérate un ratito, Francisco. ¿Por qué Odebrecht no es acusada? No. ¿Por qué el individuo este José Consensado Santos ahora está libre? Acá en el Ecuador no está acusado. No, a ver, mira. Odebrecht sigue ganando premios. Espérate. No sé si habrás visto, en Ecuador Inmediato he publicado 2 premios para Odebrecht, mientras acá nos hacen lo que nos hicieron, y Odebrecht no es culpable. A ver, Francisco, verás. ¿Qué hiciste en Brasil? ¿Qué acordaste en Brasil con Odebrecht? A ver, verás, Francisco, verás. Aquí las cosas son sumamente sencillas. Tengo
en el expediente, y ese fue el motivo del dictamen abstentivo. Tengo en el expediente la constancia certificada por la Procuraduría General del Brasil de que el señor Santos fue condenado a 8 años de reclusión, al pago de 5 millones de reales de multa, que viene a ser el equivalente a casi 3 millones de dólares, más el cumplimiento de otras restricciones de derecho, no volver a trabajar en entidades del sector público, cumplimiento de esto y aquello. La condena del señor está homologada por el presidente, la presidenta de la Corte Nacional, en este caso de la Corte Suprema Federal. La sentencia está en ejecución en Curitiba y tengo la certificación, no de Odebrecht, la certificación del Ministerio Público Federal del Brasil, que dice que el señor ha sido condenado a 8 años de reclusión, a 5 millones de reales de pago de multa, a restricción de derechos de contratación, etcétera, etcétera. Y ellos me dicen, ¿sobre qué hechos? Los mismos hechos. Sobre esos hechos. Pero ¿cómo se entiende que juzguen en el Brasil los delitos cometidos acá? Francisco, de acuerdo, Francisco, los hechos tienen un origen causal. Yo no puedo irme a juzgar en la justicia federal brasileña. No puedes, no es tu ámbito. No es cierto, no es mi ámbito. De acuerdo. No es mi ámbito, yo irme a juzgar en la justicia federal brasileña. Pero tampoco la justicia brasileña acá. No, Francisco, la justicia brasileña no. Aquí la justicia brasileña no viene a juzgar. No intervino. Francisco, hay una norma constitucional de derechos humanos que establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por las mismas causas. Entonces, explícate por qué la justicia brasileña, Francisco, juzga un delito cometido por José Conceição Santos de Odebrecht acá. Porque José Conceição Santos era parte de una estructura criminal de Odebrecht que tuvo su origen en el Brasil. Porque se trataba de una estructura criminal de corrupción transnacional de 12 países, porque por esas mismas razones suscribieron un convenio con Estados Unidos para el pago de 2.000 millones de dólares de multa, con Suiza, en otra cantidad similar. Por eso, Francisco, aquí no se trató de tapar nada ni a nadie, no se trata de que aquí se ha convertido esto en una impunidad para nadie. Carlos, por eso no acusaste a Odebrecht acá, porque se adelantó la justicia brasileña. La justicia brasileña ya lo había condenado meses antes, Francisco. ¿Por eso no acusaste a Odebrecht acá? Por eso, porque la Constitución nuestra nos impide que se juzgue 2 veces por los mismos hechos, y porque ellos ya tenían esa sentencia. Más que sentencia, esa condena, porque ese es el término técnico, tenían esa condena. La asambleísta Sofía Espín pretendió mostrarte un documento en el cual ella dice no hay tal ejecutoriedad, no está cumplido como tal, por lo tanto no podías aplicar ni ese principio jurídico ni un acuerdo de conveniencia. Francisco, discúlpame decírtelo, pero los documentos que la señora asambleísta Sofía Espín, yo te insisto, respeto profundamente el derecho de defensa de todas las personas, pero los documentos que estaban circulando ese día en la mesa de la Comisión de Fiscalización eran los documentos que estaban en el proceso, en el expediente fiscal de investigación de la Fiscalía. Francisco, yo no soy un canalla, nunca he sido un canalla. Dime una cosa, Francisco. Muy bien, vamos a ponernos hipotéticamente en un minuto, vamos a ponernos hipotéticamente en el caso de que nosotros hubiésemos obrado sin pruebas. ¿Qué significaría eso? Gravísimo. No, Francisco, pero ¿qué significaría eso? Eso significaría que esto tendría un asidero en decirse que la Fiscalía fue utilizada como una herramienta política para sacarle al vicepresidente del cargo, ¿no es cierto? Que fue un juicio político más que un juicio jurídico, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿de quién? ¿De quién? ¿De Carlos Vaca? Yo no sé. Francisco, ¿tú crees que yo habría tenido, dime sinceramente, ya que me han culpado y me han sacado el mote de correísta, ¿no crees que yo habría tenido más razones para tapar esto que para procesarlo? No lo sé, ¿y por qué te digo? Porque eso responde a tu juego interno, pero lo que sí, ¿qué queda frente a la opinión pública? Primero, y yo no sé si por desconocimiento, o por una actuación equivocada, o por algún acto premeditado, pero el hecho cierto es que queda ante la opinión pública grabado una idea. ¿Cuál es esa idea? Le acusaste sin pruebas a Jorge Glass. Por ejemplo, ¿por qué lo mandaste a detener cuando él tenía esta escolta con la cual garantizaba su presencia Francisco, y no era necesario que lo detengas? Digo, ¿qué del interrogante? ¿Qué del interrogante? Y cuando no es explicado,
Lo peor que puede pasar es que eso se degenera. Francisco, yo te insisto. Y le insisto a la opinión pública, le insisto al país. Si yo hubiese tenido un 1% de duda, de sospecha de que el ingeniero Glass no tenía participación, ten la plena y absoluta certeza de que no lo habría acusado. Yo lo acusé porque tuve la plena, absoluta y total convicción, demostrado en el expediente, con los testimonios, con las asistencias penales, con la recolección de información de los peritajes, con todo. Tenía la plena certeza de que el ingeniero Glass había participado en el delito. Tenía una participación directa en el delito. Y eso fue lo que se hizo. Y mira, cómo da la vuelta al mundo. Y fíjate cómo da la vuelta al mundo. Cuando el fiscal tuvo que enfrentar una cosa de esta naturaleza, con un equipo de trabajo, con fiscales valientes, con personas que se habían involucrado en la investigación, en el apoyo, fíjate cómo da la vuelta al mundo. No, sí, Perdóname, fíjate cómo da la vuelta al mundo. Y además, no solamente cómo da la vuelta al mundo, sino que antes, una parte de la opinión pública decía que se lo había acusado sin pruebas. Y otra parte decía que bueno, por fin, pero ahora sí, falta el otro. ¿No es cierto? Es lo que decían en la opinión pública. Eso es lo que decían en la opinión pública. Y yo les dije, Francisco, les voy a decir hasta el último día, yo no voy a ser el cuchillo de nadie. Yo no soy un canalla. Porque otros sí eran canallas que utilizaban el poder para perseguir a personas. Yo no lo voy a hacer, nunca lo haré. Otros. No, a mí tampoco me vas a dar nombres. A ver, nuestra audiencia te pregunta. Si se hizo 79 países auditorías a las cuentas de Jorge Glass y no le encontraron un solo dinero mal habido, oye, ¿de qué le acusas? No hubo en las auditorías exteriores dinero comprobado. Nunca se encontró en una de las cuentas algo que pueda acusarle. Ese detalle, ¿puedes responder o no? A ver, podemos responderlo. El dinero está recibido por parte de Odebrecht. Las cuentas en las que se recibieron el dinero están identificadas. Es más, está identificado además una relación con una parte de la trama que tiene que ver con una empresa de Guayaquil, con un grupo de empresarios guayaquileños. Esa plata se recibió, ese trazo del dinero existe, y ese dinero fue requerido y entregado a Ricardo Rivera, actuando como intermediario de Jorge Glass. En las cuentas directamente de Jorge Glass, evidentemente no había nada. Pero el dinero fue entregado, está recogido en las cuentas, a esas cuentas se gestionó el dinero por pedido y por acción de Ricardo Rivera a nombre de Jorge Glass. Correcto, pero la traza del dinero entre Rivera y Jorge Glass, ¿existe? Esa es la traza que está investigándose respecto al tema del coche. No, a ver, espérate un ratito, espera. No, Francisco. Se está investigando, A ver, ratito. Eso está en investigación. ¿Cuál fue la teoría del caso de la Fiscalía en este tema? Asociación ilícita. Asociación ilícita. Pero la traza del dinero, que es una prueba. Ya, la traza del dinero. Es una prueba vital. Estoy hablando de un caso ya sentenciado, hombre. Sí, pero estamos hablando de un caso sentenciado. Claro. Estamos hablando de un caso... donde esa traza del dinero debió haber existido. Al menos comprobado. Francisco. Odebrecht le entregó 14... Mira. No, un ratito. Es que esa va a ser siempre la discusión, Francisco. Esa va a ser siempre la discusión. Fíjate que sigue abierta. Discúlpame, Francisco. Esa va a ser siempre la discusión para quienes no quieren, o más dicho no quieren, para quienes no tienen la experticia, el conocimiento en derecho respecto de la responsabilidad y el dominio del acto. Francisco, perdóname, pero yo no te voy a hablar en términos jurídicos, te voy a hablar en términos de lógica jurídica. Entonces, al señor Ricardo Rivera, con este razonamiento, al señor Ricardo Rivera le entregó Odebrecht 14 millones de dólares porque pasaba por la esquina y pasaba por la calle. No. Entonces, resulta que el señor Ricardo Rivera era tan carismático, tan poderoso, tan influyente
con el desconocimiento de todo el mundo, incluido de su propio familiar, que era quien tenía el dominio sobre los sectores estratégicos, y recibió 14 millones de dólares porque caminaba por la calle y dijeron, ¿cómo se llama el señor que pasa por la calle? Ricardo Rivera, qué buena gente que es, démosle 14 millones. Es que no es así, ese tipo de lógica no es válida. Discúlpame, Francisco, esa es la lógica que se prueba en la asociación ilícita. Estuvieron asociados ilícitamente para cobrar. Es uno de los cobrar. delitos más difíciles de probar. Es uno de los más difíciles de probar. Ahora, y los probamos. Ese es uno de los puntos en discusión. O más o menos queda flotando en el ambiente la duda. ¿Qué acuerdo lograste con Brasil y con Odebrecht? ¿Es tan secreto ese acuerdo que le beneficia a los corruptos y a los corruptores? No, Francisco. Responde, Carlos. A ver, Francisco, el convenio por norma legal es secreto. Y va a permanecer y tiene que permanecer secreto. Porque hay una norma expresa que establece que la cooperación eficaz es una cooperación que tiene que mantenerse en secreto. ¿Ok? El documento es secreto, pero el documento no contiene ninguna norma contraria a derecho ecuatoriano. Y no contiene la concesión de ningún beneficio contrario a derecho ecuatoriano. Y contiene la obligación, entre otras cosas, de la entrega íntegra de la información a la Fiscalía. Eso es lo que contiene el convenio. Ojo, ¿qué se ha pretendido construir? No desde lo jurídico. Francisco, estuvimos 14 días en audiencia pública, con centenares de personas que llegaban todos los días, con decenas de abogados. Si hubiese habido algo oculto, si hubiese habido algo contrario al derecho, se habría dicho, se habría expresado. Aquí se ha pretendido construir dos cosas. Primero, lo acusaron sin pruebas. Segundo, ¿qué pactó con Odebrecht? Discúlpame, Francisco, ¿tú crees que una persona que siendo presidente de la Asamblea Nacional conversa con un prófugo de la justicia que está siendo investigado por el fiscal para hablar de bajarse al fiscal, y esa persona dice que también con Odebrecht han de haber pactado? ¿Tú crees que a una persona de esa categoría moral se le puede creer? Y además, Francisco, una cosa adicional. Cuidado, yo en esas cosas creo más en las circunstancias antes que en las personas. Y las circunstancias en ese momento daban para decir verdades. Cuidado. Y ahí Francisco, Pepe Serrano, enfrentado a la circunstancia que enfrentaba, lo único que le quedaba es decir verdades, pues. Lo único que le quedaba. ¿Y cuáles eran las verdades, según? Las que él dijo, sus verdades. Cuidado, sus verdades. Bueno, ahora que lo aclaras, porque serán sus verdades o las verdades de él, pues. Pero que te confrontan a ti. Pero, Francisco, para ver, Francisco. ¿Cómo respondes tú ante lo que te dice Serrano? Mira, cuando dice, Poli dice, pero totalmente, eso fue totalmente arreglado, dice en el audio, ¿no? Eso fue totalmente arreglado, y fue y dijo que Correa, no tiene nada que ver Correa, y fueron y lo prepararon, hermano, y él dice, claro, parece que también parece que con Odebrecht también tenía un acuerdo. Entonces resulta que de acuerdo con las palabras de estos dos compadres, resulta que con la palabra de estos dos compadritos, lo que estaba en disputa era que supuestamente el acuerdo, ¿cuál había sido? Supuestamente el acuerdo había sido para beneficiar a Correa. No para perjudicarlo a Glass, pues. Para beneficiar a Correa. Porque dicen que a Correa lo prepararon. No, que dice que a este lo prepararon para que diga que Correa no tenía nada que ver. Yo lo dije públicamente una vez, Francisco, y lo voy a repetir. Yo miré asqueado cómo funcionó la red de Odebrecht cuando tuve acceso a la información privilegiada del Brasil. Y yo lo dije y lo volví a decir. En la red de corrupción de Odebrecht no habían elementos sobre dos funcionarios públicos que tuvieron alguna capacidad ejecutiva dentro de las autoridades. La una, el alcalde de Quito, Augusto Barrera. Y la otra, el expresidente Rafael Correa. No me voy a inventar un juicio en donde no debe haber. Ya, no hay descastado. Yo no voy a inventarme un juicio donde no puede haber. Pero entonces me estás diciendo que todos los demás sí. ¿Y por qué crees que fueron llamados a juicio? ¿Y por qué crees que furon imputados por la Fiscalía? ¿Y crees que te faltaron algunos? Puede ser que hayan faltado, Francisco. ¿Y crees que es el momento como para que ahora justo... Francisco, es una investigación que no ha concluido, por Dios. O sea, la gente quiere la respuesta inmediata. No se puede desarticular la crimen organizado. Sí. Francisco, por Dios, no puedes desarticular una banda de crimen organizado como el que funciona en la frontera de la noche a la mañana. No puedes. No puedes desarticular una red de corrupción de la noche a la mañana. No, Francisco.
Francisco. Pero verás, Pero también tengan un poco de sentido común y de cordura, pues. O sea, lo más sencillo en este caso es decir, bueno, que es que como el fiscal no me da la cabeza o las cabezas que entonces tiene que ser el fiscal. Las cosas no funcionan así, Francisco. Me da la impresión de que la llamada a juicio contigo no es por el audio. Es por el interés de un grupo. Yo hablo de los socialcristianos abiertamente, yo se los digo. No lo digas tú, yo se los digo. Los socialcristianos tienen interés en la fiscalía, pero también otros grupos por tapar lo que queda de Odebrecht. Ese es el interés verdadero. Y tú, lamentablemente, con estas reservas, con este tipo de discrecionalidades, has alimentado en la opinión pública un cuerpo que te va creciendo cada vez más y que pretende acusarte o que pretenden volcarlo en contra tuya. Mira, Francisco, yo no sé a qué discrecionalidades te puedes referir. El caso del acuerdo de Odebrecht con Brasil. No, Francisco, eso no es ninguna discrecionalidad, perdóname, nosotros actuamos... El caso de las pruebas contra Portugal. El caso de la actuación de los jueces como tal. No te compete a ti. El caso de los jueces como tal en este proceso. Tampoco es una discrecionalidad eso, por favor. Yo quiero que en esto ratificarte. Mira... Ahí está el proceso continuará, pero ahí no existe ninguna discrecionalidad ni en lo uno ni en lo otro. Esa es la tesis que se ha pretendido levantar para cuestionar el trabajo de la Fiscalía. Pero ¿sabes qué? Vamos al tema de fondo. Y yo te insisto, el tema de la trama de corrupción de Odebrecht, el tema de la trama de corrupción de Petroecuador, el tema de la trama de corrupción en el IES, el tema de la trama de corrupción en la frontera, el tema de la trama de narcoterrorismo, todas esas son cosas que están en investigación, que no han terminado de investigarse, están en curso de investigaciones. Yo quisiera que la gente entendiera, los ciudadanos entendieran cuál es la situación tan delicada que tiene un fiscal. No, eso sí se entiende. No, oye, perdóname, Francisco, ¿acaso es que es cuestión de que yo me voy a parar en un tribunal a decir, discúlpeme, aquí está la rueda de prensa que ha dado fulano de tal, aquí está el editorial, o sabe qué, aquí está el Twitter del sabio que dice que no se puede seguir el rastro del dinero, tenga la bondad de entrégueme todos los bienes de todos los corruptos? Las cosas no funcionan así, Francisco. Pero ¿sabes qué? Más allá de quienes están en los intereses, quienes están y quienes buscan en esos intereses terminar con la actividad del fiscal, yo sí te puedo decir que mientras yo he sido fiscal, no han habido cositas que se han tapado. Que mientras yo he sido fiscal, no han habido cositas que no se han investigado. Que mientras yo he sido fiscal, no han habido avionetitas que han aterrizado en haciendas privadas de personas del cartel de Sinaloa y que no han terminado en nada. No han habido llamadas telefónicas suspendiendo operativos de control de drogas en las cuales habían personas involucradas. No, eso en mi época no ha pasado. Y en mi época no va a pasar. Lo que yo te puedo asegurar, Francisco, es que mientras yo sea fiscal, voy a seguir haciendo lo correcto, apegado a derecho. Y te insisto, porque no voy a hacer yo ayer lo dije también en un medio de comunicación, yo no voy a ser un panegírico de la institución, ni de la fiscalía, ni del fiscal. He cometido errores, todo ser humano puede cometer errores. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí no me pueden acusar ni de corrupto, ni de pillo, ni de cómplice, ni de sinvergüenza, porque eso no soy, no he sido, ni de la cuna, ni nunca lo seré.